¿Qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo han estado? Espero que hayan estado muy bendecidos en esta semana. Y el día de hoy estamos aquí conectados a través de este canal para continuar con las clases del curso básico profético en la Escuela Profética para las Naciones. Cada semana el Espíritu Santo nos ayuda para poder bendecir y edificar a la Iglesia de Cristo con más mensajes y más enseñanzas. Espero que todos ustedes sean muy bendecidos con cada una de estas enseñanzas. Y en el curso básico profético estamos viendo, hablando sobre los dones espirituales de Dios, y estamos el día de hoy continuando con los dones del Espíritu Santo. Anteriormente hemos visto el primer grupo, que son los dones de revelación, ¿no? Y también ahora vamos a ver y vamos a continuar con los dones de poder. La clase pasada vimos los dos primeros dones, que es el don de fe y los dones de sanidades. Y el día de hoy vamos a ver el tercer don y el último de los dones de poder, que es el don de hacer milagros. Ahí hemos publicado los puntos básicos y también los versículos para que ustedes puedan seguir la clase ahí en su casa, puedan leerlos en la Biblia. Bueno, vamos a ver que el don de hacer milagros es esa capacidad de poder dada por Dios a través de su Espíritu Santo para que podamos llevar a cabo y ejecutar los milagros de parte de Dios. Por medio de este don es que se ejecutan los milagros, y un milagro produce resultados que manifiestan el poder extraordinario de Dios. Muchos de nosotros hemos visto si es en conferencias o hemos visitado ministerios o a través de las redes, del internet, de la televisión, ministerios que han manifestado milagros, personas que han sido ungidas de parte de Dios para desarrollar estos dones de milagros, para que se vea el poder extraordinario y sobrenatural de Dios, porque ese es el Cristo que predicamos. Es un Dios de poder que hace milagros. No solamente los hizo ayer, sino que los sigue haciendo el día de hoy, y lo vamos a seguir viendo porque es necesario que el mundo sepa y conozca del poder de Dios. Vamos a ver los ejemplos en el Nuevo Testamento, y en el primer ejemplo vamos a ver el don de hacer milagros en la vida del evangelista Esteban. Como ya vimos en la clase pasada, él fue uno de los evangelistas que tenía esa capacidad de predicar el evangelio con señales y prodigios, y tenía esos dones de sanidades, especialmente para sanar paralíticos y cojos. Y como vemos en Hechos 6:8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y el pueblo se quedaba maravillado, y seguían más aumentando, ¿no? Aumentando más y más los seguidores de Cristo. Luego vemos en otro ejemplo el don de hacer milagros en la vida de Pedro, del apóstol Pedro. Como hemos visto también en la clase pasada, el apóstol Pedro fue uno de los discípulos de Cristo y uno de sus apóstoles con mayor unción y autoridad de parte del Señor, porque vimos que no solamente cuando él predicaba se manifestaban milagros, señales, prodigios, sanidades, aún él no necesitaba imponer manos, solamente dice que solamente él pasaba y con su sombra sanaba, ¿no? Sanaba a los enfermos. Y también, como vemos, en el rango de un apóstol hay un poder y autoridad de gobierno. Y esto indica no solamente el tener que hacer milagros a favor de las personas, ¿no? Sino también estos milagros se van a manifestar a través del juicio de Dios. Y esto fue lo que pasó en Hechos 5. Vamos a leer un poquito más atrás de lo que es de los versículos que hemos puesto, para ver el contexto. Como vemos en este capítulo, el Espíritu Santo le había revelado al apóstol Pedro
lo que habían hecho Ananías y Zafira. Y él pudo discernir, ¿no?, a través del Espíritu Santo, y el Señor vio la maldad de sus corazones y que no se habían arrepentido, porque no solo le habían robado al Señor, le habían mentido, habían perdido el temor. Y el apóstol Pedro declara una palabra de juicio y Ananías cae muerto simultáneamente y obviamente lo entierran. Y luego él va, dice, como a un lapso de 3 horas, ¿no?, entra la mujer, no sabiendo lo que había acontecido, y ahí dice que Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto, ¿no? Ella continuó con la mentira, no le temió al Señor. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Para esto es que el Señor también hace que todos vean sus juicios, para que la gente tema. Y por causa de esto dice también que si leemos el versículo 12, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. El Señor manifestaba a través de sus apóstoles esas señales y prodigios para que no solo se maravillaran, sino para que aumentaran los seguidores. Luego vamos a ver en otro ejemplo, el ejemplo del don de hacer milagros en la vida de Pablo, del apóstol Pablo. Y vamos a leer en Hechos 13, en Hechos 13, ¿no? Vemos que luego de que los apartaron para el ministerio a Pablo y a Bernabé, ellos van hacia Chipre, ¿no?, comenzando el ministerio del apostolado. Y ahí dice que estaba el procónsul Sergio Paulo, que era un varón prudente, y llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. En ese lugar había muchos hechiceros, magos, había muchos malvados. Entonces ellos estaban dotados de esos dones de revelación para que el Señor les revelara qué era lo que se estaba moviendo en lo espiritual también. Y ahí en el versículo 8 dice, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul, ¿no? Y ahí ya el Señor le revela lo que estaba pasando y lo que había en el corazón de ese mago, había maldad. Y entonces Pablo dice, ¿no?, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Entonces vemos que aquí el Señor le permite ver esto que estaba pasando al apóstol Pablo, comenzando su ministerio. Ya tenía estos dones, ¿no? Él estaba equipado de estos dones, y con esa autoridad en Cristo Jesús él declara un juicio contra este mago por no haberse arrepentido, y queda ciego inmediatamente, tal cual él lo declaró, lo decretó, así quedó. Pero por causa de esta maravilla fue que el procónsul creyó, dijo, de la maravilla, y quedó maravillado de la doctrina del Señor, porque era una doctrina que se predicaba con poder. Esas son las señales y los prodigios que siguen a aquellos que creen, y con mucha más razón a los apóstoles, que tienen esa autoridad de parte de Dios. Ahora también vamos a ver
los ejemplos del don de hacer milagros en la vida de Jesús. Sabemos que el Señor Jesús hizo muchos milagros, muchísimos milagros, son incontables sus milagros, pero aquí vamos a citar solamente algunos, ¿no? Como fue el caso de la multiplicación de los panes. En el caso de la multiplicación de los panes, vimos cómo el Señor fue uno de los milagros que maravillaron más a su pueblo y también a sus discípulos, ¿no? Eso está en Mateo 14, del 19 al 21, como él con 5 panes y 2 peces pudo dar de comer a una multitud de 5.000 hombres, dice, sin contar mujeres y los niños. Luego también vemos en Mateo 14, 25, dice, mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, ¿no? Él se aparece a sus discípulos en medio del mar y él estaba caminando sobre el mar. Ese fue uno de los milagros que él hizo también. Y luego vamos a ver en Mateo 15, ¿no? 30-31, dice, y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Yeshua, del Señor Jesús, y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Como vemos aquí, los cojos empezaron a andar porque empezaron a recibir milagros creativos. El Señor hacía que sean restauradas sus piernas. Los mancos no tenían brazo. El Señor hacía milagros para que se restauraran sus brazos, ¿no? Los mudos recuperaban ese sentido de hablar, esa capacidad de hablar. Los ciegos recuperaban su capacidad auditiva y los ciegos eran restaurados en el don de la vista. Y esas eran las maravillas, milagros, señales, prodigios que seguían al Señor Jesús, y la gente glorificaba al Dios de Israel. Todos estos dones que también son desatados a través de los hombres es para darle la gloria a Dios, porque Él es el que lo hace. Entonces vamos a terminar diciendo lo siguiente, que la diferencia entre los dones de sanidades y el don de hacer milagros es que el milagro va más allá de una simple sanidad, ¿no? Un mudo puede recibir su sanidad a través de los dones de sanidades también, pero eso no implica que pueda hablar en ese momento. Sin embargo, a través del don de hacer milagros, el mudo no solamente recibe su voz, sino que también recibe el don de poder hablar en un idioma. Esto también es un milagro. Un ciego, dice, puede recibir su vista por un don de sanidad, pero a través del don de milagros, ¿no? Si el ciego no tenía ojos, los ojos son creados. Ahí se produce ya un milagro creativo. Por medio de un don de sanidad, Dios puede sanar un dolor de brazo, ya sea de músculos, tendones, etc. Pero a través de hacer milagros, Dios puede poner un brazo nuevo a una persona que no tenía brazo. Entonces el milagro va más allá. Los dones de sanidades y el don de hacer milagros requieren la unción de Dios, pero el hacer milagros implica una mayor medida, es un nivel superior. Por eso muchos ministerios comienzan con sanidades, con los dones de sanidades, porque tienen que ir desarrollando la fe para que vayan desarrollando también esos dones de sanidades. Pero el don de hacer milagros es mucho mayor, se requiere más unción, se requiere más fe. Es por eso que para resucitar a un muerto, ¿no? Si alguien, cuando han habido casos de resucitar a un muerto, que no solo lo ha hecho el Señor Jesús, que no solo lo han hecho algunos en la Biblia, también hay ministerios que han manifestado este don de hacer milagros para resucitar muertos. Y no solo se requiere el don de hacer milagros, se requiere todos los dones de poder. Necesitas fe para creer con plena, total seguridad de que Dios va a resucitar a la persona muerta. Necesitas esos dones de sanidades también para que la persona de repente pueda ser sanada
¿no?, de la enfermedad por la cual murió. Si es que la persona no recibe sanidad, obviamente moriría de nuevo. No puede ser que resucite, pero todavía no ha sido sanado o hay un órgano que no ha estado restaurado. Es ahí donde Dios va a juntar los dones de sanidades y el don de hacer milagros, porque necesita ese don de hacer milagros para hacer volver el espíritu de la persona y para que el cuerpo pueda ser restaurado sin ningún tipo de secuela. Eso es lo que se necesita para resucitar a un muerto. Entonces hasta aquí llegamos con esta clase. Hemos terminado los dones de poder y la próxima clase vamos a continuar con el tercer y último grupo de los dones del Espíritu Santo, que son los dones de expresión o inspiración. Bueno, amados hermanos, espero que sean muy bendecidos, que tengan un buen fin de semana y nos vemos con la bendición del Señor la próxima semana. Hasta pronto.